Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai. Amados en Cristo, bendiciones. Desde Quito, Ecuador, en el centro del mundo, soy el pastor David Sierra y les invito para que tengamos un tiempo de compartir la palabra en el tema restauración del sacerdocio. Hay un plan maravilloso descrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es levantar el sacerdocio en toda la creación. Usted sabe, Éxodo 19:6, vosotros me seréis una nación santa de sacerdotes. Les habla a futuro. Pero en 1 de Pedro 2:9, el Padre habla a los de la gracia, a nosotros en presente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El tema que voy a compartir hoy tiene que ver con el cuidado del sacerdocio. El diablo siempre ha atacado, el enemigo siempre ha atacado lo más importante para poder ser un obstáculo fuerte en la reconstrucción del reino de los cielos en la tierra. Recuerde que no estamos reconstruyendo ni logrando levantar una religión, sino el reino de los cielos, el reino del Creador. Levantar una nación santa tiene que ver con sacerdocio. Establecer una nación santa tiene que ver con sacerdocio. Por eso le digo, lo que sucede dentro afecta afuera. El estado de la iglesia afecta y es el estado de la nación. El enemigo apunta a liquidar lo más importante, lo que puede sostener el reino. Apunta a quitar la santidad, a la obediencia, poniendo desobediencia, a que los hijos no se sometan, los hijos del Padre Celestial, al incumplimiento de los mandatos, pero sobre todo el enemigo ataca a todo lo que sea restauración del reino de los cielos. En 1 Samuel 2:12, hay una advertencia sobre el ministerio sacerdotal y hay un ataque frontal del enemigo para destruir el sacerdocio. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué quiere decir esto? No conocían a el Creador, a Yahweh, al Adonai, al Elohim. No conocían. Eran hombres impíos. No tenían temor de Dios. No tenían conocimiento de Yahweh. Y mire que eran hijos de Elí, el sacerdote. Aquí vale la pena que nosotros tengamos en cuenta algo muy claro. Hijos de pastores, hijos de apóstoles, de profetas, de evangelistas, son hijos normales. No es que un hijo de un apóstol sale apóstol y santo, no, no. Ahora, muchos dicen que el trabajo de David no fue bueno como padre. Lea la Escritura. David cumplió un rol de padre tremendo, más bien les consentía, pero siempre les ponía por delante el temor del Creador. No califique a un rey como padre, califíquele a un padre como frente a sus hijos. Califique a un rey frente al reino, pero no califique con un rol equivocado. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de las cosas de Dios. 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Estaba en peligro el sacerdocio.
Solo quedaba Elí y sus dos hijos, Ofní y Finés. Yahweh había tomado a Elí y a su descendencia para que ministren y sean sacerdotes. Pero el pecado descalificó a Ofní y Finés. Nosotros como padres debemos cuidar que nuestros hijos califiquen delante del Padre. Nosotros no somos los que damos ministerio a nuestros hijos. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que el Padre en un momento determinado, Él considere si están aptos o no. Pero la responsabilidad está en los padres. Por eso es que restaurando el sacerdocio es importante ministrar a los hijos en la casa. La iglesia no hace que sus hijos sean santos. No es responsabilidad de la iglesia que sus hijos se santifiquen. Es responsabilidad del sacerdocio suyo como padre, del sacerdocio de su madre, de su esposa, para que ellos también se levanten como sacerdotes. Estaba en peligro el sacerdocio. Yahweh había tomado a Elí y a su descendencia, pero el pecado descalificó a Ofní y Finés para que continúen la administración sacerdotal. Ahora, el Padre nunca actúa sin antes anticipar. Y envió un mensajero, un profeta. Envió a hablar con Elí. Vemos ahí en 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Elohim a Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh. Qué importante que es el ministerio profético. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu Padre? Siempre la relación del Padre Celestial es con familias. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu Padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote sobre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Amados padres, esposos, esposas, no podemos honrar a nuestros hijos más que al Creador. La honra tiene principios y es primero al Creador. Y Él es el que nos honra por haberle honrado. Elí estaba honrando más a los hijos que a Yahweh. Dice, engordándoos en lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Yahweh, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Le había escogido el Padre Celestial a Elí y a toda su descendencia para que fuesen sacerdotes perpetuamente, por generaciones. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Qué palabra más tremenda. Yo honro a los que me honran. Nosotros no necesitamos ahora un milagro. Necesitamos volver a honrar al Padre, al Creador, para que Él tenga misericordia y nos honre. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y el padre envía otra vez otro mensaje a través de Samuel, que era el joven que Ana había dejado como ofrenda al padre, porque fue un milagro la concepción de Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, estaba aprendiendo, era un joven. Y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días.
Qué peligroso. Cuando un sacerdote no ministra a sus hijos, no va a poder ministrar hacia afuera. El verdadero evangelio siempre es de adentro hacia afuera. Tú no puedes dar nada para afuera si estás vacío adentro. No había visión. Es algo parecido a lo que ocurre hoy. No hay palabra, no hay visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, oiga, qué vergüenza, el sacerdote estaba acostado en el aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse. Es cuando desesperadamente los ministros empiezan a buscar de qué predicar, a quién copiar, qué hacer, qué mensaje decir. Nosotros lo que debemos decir es únicamente lo que el Padre ha dicho y punto final. Porque si no hemos oído, no tenemos que hablar. De modo que no podía ver, sacerdotes con tinieblas en sus ojos, que no pueden ver, pero ¿qué van a compartir si no pueden ver? Lucas 8:18, mira cómo oyes. De modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios. Qué vergüenza y qué desafío. El lugar donde el Padre nos convocó para estar ministrando era el dormitorio de Elí, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se apague. Qué tremendo. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Si es que Elí moría y sus hijos no calificaban, no había sacerdocio que pueda seguir la ministración al Padre Celestial, y quedábamos en tinieblas porque la lámpara se había apagado. Acuérdate Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero yo no puedo ir a alumbrar afuera si no soy la luz en la casa. Estaba por apagarse la lámpara. Estaba por quedar completamente en oscuridad, porque el sacerdocio estaba por perecer. Ya había mandado el Señor un mensajero. De modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel estaba durmiendo porque estaba siendo discipulado, estaba aprendiendo, era como un joven. Llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, corriendo luego a Elí. Él no conocía la voz de Yahweh. Y Elí le dijo, Samuel le dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar por segunda vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué tremendo. Dos problemas. Elí, el anciano que está quedándose ciego, que no tiene visión, que no corrige su casa, y todo el reino está en peligro. Y el otro problema, que el joven que había sido levantado, Samuel, y que había sido el milagro en el vientre de Ana, no estaba preparado, porque no había tenido experiencias, porque no tenía revelación, porque si no tienes revelación, no tienes absolutamente nada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare,
dirás, habla Yahweh, porque tu siervo oye. Bueno, por lo menos Elí sabía cómo responder. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Yahweh y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Él anunció que iba a cortar el brazo de Elí y el brazo de su padre. Desde el principio hasta el fin le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Padres, sacerdotes, esposas, nosotros no estamos para congraciarnos con nuestros hijos. Hay algo que usted debe entender, los padres no estamos para negociar con nuestros hijos. Mira, hijo, yo te voy a dar los zapatos que quieres, pero si es que vas a la iglesia. Oiga, nada es obligado, nada es negocio. El reino de los cielos no es un negociado. Usted condúzcale a los pies de Cristo a su hijo y él sabrá lo que tiene que hacer y el Padre le responderá. Nunca se ponga a negociar con sus hijos. Nunca se ponga a la misma altura de sus hijos. Usted es una autoridad puesta por el Señor para guiar a sus hijos al propósito. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, no será perdonada, no será quitada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El Padre Celestial sabía que el sacerdocio sería quitado y no habría quien ministre. No habría ministración en su presencia. Y entonces viene la muerte de Elí, pero la muerte de sus hijos, Ofni y Finés. Primera de Samuel 4, 5 al 11. Aconteció cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todos los israelitas gritaron con gran júbilo que la tierra tembló. ¡Qué tremendo! Cuando los filisteos estaban yendo a la guerra contra los filisteos, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, escuche, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Es el enemigo el que debe tener miedo de los hijos, del pueblo, de la iglesia. ¿Por qué tenían miedo? Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Tremendo. Ellos solo viendo el arca tenían terror. Imagínense que cuando traían el arca era la misma presencia del Padre. Y cuando tocaban el shofar, ellos estaban totalmente convencidos de su derrota a los enemigos. Porque se tocaba el shofar una vez que se hacía el sacrificio, se cortaba el cuerno y entonces se tocaba la convocatoria y la avanzada y decían, estamos muertos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Mire, aquí hay una gran lección. A veces los hijos cuando no tienen temor y no conocen al Señor, piensan que
porque van a la iglesia o porque llevan la Biblia, tienen victoria. No es así, iglesia del Señor. Una cosa es la apariencia, otra cosa es lo que tienes tú. Lo que nosotros tenemos es un depósito, pero el primer depósito que debes saber es el depósito de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo primero que tienes que saber es la gran responsabilidad de ese depósito que el Padre ha hecho en ti. Y la primera responsabilidad para los padres es levantar el sacerdocio en sus hijos. Este Elí no les reprendía, solo les ponía una advertencia, era muy suave con sus hijos. Y los hijos pensaban que llevando el arca iban a ganar la batalla. Ay, mamá, voy a ir a la iglesia porque ya me tocan los exámenes. El amuleto. El Padre Celestial no es un amuleto. Ay, papá, dame llevando esta ofrendita para que el Señor haga que me vaya bien en los exámenes. No, 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 no. El Padre no mira lo exterior. Él mira el interior y Él conoce todo nuestro trayecto. Fue una mortandad terrible. Y lo más grave, los filisteos se llevaron el arca. Pero ¿sabes qué? En realidad no es que los filisteos se llevaron el arca, sino que el Padre se fue con ellos. La presencia del Padre se fue con ellos. Él mismo hizo que lo llevaran porque quería darles una lección. Porque al Padre no le mueve nadie, Él se mueve. A Jesucristo no le mató nadie, Él se ofreció en sacrificio. Aleluya. Mi papá tiene el control de todas las cosas, pero tú como padre de la casa debes tener control con responsabilidad del Padre sobre tus hijos. Y la primera responsabilidad es levantar el sacerdocio, que sepan ministrar al Padre, que sepan orar, que sepan declarar, que sepan buscar la presencia del Todopoderoso. Primera de Samuel 4:14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Qué importante saber la gematría. ¿Cuántos murieron? Tiene que ver con el 3, que es el trino. 30,000, el castigo del Dios Trino. ¿Cuántos años tenía Elí? Dice que tenía 98. 9, el juicio. El 8, el juicio que llevaría al pueblo de Israel a un nuevo comienzo. Juicio para un nuevo comienzo. Algo semejante a lo que estamos pasando ahora. Porque estamos bajo juicio. Y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Qué tremendo, eso no era usual. Eso no era usual. Y usted dirá, entonces ahí está una batalla que perdió Yahweh. No, no, Yahweh no ha perdido ninguna batalla. Esta batalla la perdió Israel porque estaban en pecado. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, le está informando. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Cómo te parece que un mismo día te dan tantas malas noticias? Perdimos la batalla, se llevaron el arca, tus hijos, los 2 murieron en la batalla, tuvimos que huir. Tantas malas noticias por causa del pecado de los 2 hijos del sacerdote. Yo te dije en alguno de los mensajes, el pecado del padre de la casa
pone en peligro la casa, pero el pecado de un sacerdote pone en pecado el reino, el pecado de un rey pone en riesgo el reino. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió. Murieron sus hijos, murió Elí, y ya no había sacerdocio. Pero el padre había levantado a Samuel, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Otra vez se le cumplió el tiempo. El Padre siempre puso a las personas para que gobiernen 4 años, para que den respuesta de una generación. Pero qué grave pecado de Elí. No podía dar respuesta buena ni de sus hijos. Una generación que perdió una batalla. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta. Ella recibe más noticias malas. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Escuche, por favor, escuche. Mientras usted no vea lo que le informan, todavía es un rumor. Vino un mensajero y dijo, perdimos la batalla, se llevaron el arca, tus hijos murieron. Pero ella todavía califica como un rumor porque no ha visto. ¿Cómo es que nos atrevemos a decir han robado, se han llevado? Y la misma cantaleta de siempre, culpándole al mismo hombre de todo. Y apare, sea temeroso del Creador. Sea temeroso del Dios Altísimo. Solo es un rumor si es que usted no ha visto. Ella escuchó el rumor del arca llevada por los filisteos. La muerte de su suegro. La muerte de su marido. La muerte de su cuñado. Fue tan fuerte el golpe que ella se inclinó, dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente al tiempo que moría. Juicio del Dios celoso. Le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Tremenda bendición, un varón. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, que quiere decir gloria cautivada, gloria llevada, gloria traspasada. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Y por la muerte de su suegro y de su marido dijo, pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amados en el Señor, de nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra casa, si perdemos nuestra familia, si perdemos a nuestros hijos. Tendremos que dar cuentas al Señor. Y yo estoy seguro que el Padre dirá, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Ah, no, es que en esa iglesia nunca le predicaron. Tenía unos amigos que no eran creyentes. Hay un mal que nosotros nos buscamos y no consideramos esto. Dice la Escritura, como le mencioné anteriormente, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Si yo ejerzo el sacerdocio y yo enseño a mis hijos a ejercer el sacerdocio, ellos se comportarán como sacerdotes en la escuela, en el colegio, en la universidad y en todo lugar. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de la religiosidad? Que dice, no, es que mis hijos son santos, no pueden ir a un colegio secular, tienen que ir a un colegio donde le enseñen la religión. Yo fui profesor 16 años de secundaria y ayudante de cátedra en la universidad. Y fui profesor en 2 colegios cristianos, donde los más problemáticos eran los hijos de los pastores, que eran descuidados.
y no sabían que la primera responsabilidad era levantar a sus hijos como sacerdotes. Este es el tiempo que ahora el Padre nos está dando a nosotros, para que podamos ser el ejemplo y nuestros hijos vean cómo nosotros oramos, cómo clamamos, cómo intercedemos, cómo hablamos la palabra para decretar al cielo y a la tierra. Este es el mejor tiempo que el Padre lo ha puesto para que lo aprovechemos. Y que no tengamos la experiencia de ver una gloria caída, una gloria tomada. Mi Padre no ha perdido ninguna batalla. Pero la batalla en mi casa depende de mí. Que yo sea el ejemplo para mis hijos en el temor del Todopoderoso. Iglesia, despierta, levántate, resplandece. La gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Naciones caminarán en tinieblas, mas sobre ti, Sión, Quito, Ecuador, ha nacido tu luz. Porque este mover último será desde Quito a las naciones, será desde el centro a las naciones. Yo te bendigo como padre, pero como sacerdote. Yo declaro que serás temeroso y ese temor será transferido a tus hijos. Yo te bendigo, mujer, porque tú serás más que la ayuda idónea para tu esposo, la ayuda para el ministerio de tu esposo y para el ministerio de tus hijos. Yo te bendigo, joven, niño, que estás ahí con tu padre, porque tú tienes un depósito que será activado en estos tiempos y sabrás quién eres y cuánto el Señor te ama y cuánto el Señor ha tenido cuidado, que te ha hecho nacer en la casa exacta donde tenías que nacer, con los padres que tenías que tener, porque el Padre sabe dónde nos ha ubicado y nos ha asignado desde antes de la fundación del mundo. Yo bendigo tu mesa y tu artesa de amasar. Yo bendigo tu nevera, yo bendigo la provisión. Insisto, alguien vendrá, tocará la puerta de tu casa y te traerá la provisión. Nunca verás escasez. Joven fui, he envejecido, pero no veré justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Bendiciones, familia en Cristo.